Antes de adentrarnos en la narrativa que se desarrolla, es fundamental entender el motivo por el cual los cerdos son considerados impuros en diversas tradiciones culturales y religiosas, y por qué está prohibida la carne de cerdo en el judaísmo y en el islam. Además de estas religiones, existen comunidades e individuos de todo el mundo que adoptan este concepto. La consideración de los cerdos como impuros tiene sus raíces en las leyes dietéticas judías, explícitamente mencionadas en la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8. Aquí, el texto afirma que, aunque el cerdo tenga pezuñas hendidas, no rumia, haciéndolo impuro para consumo. Y el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, y la hendidura de las pezuñas, pero no rumia, este os será inmundo. Este pasaje bíblico subraya la importancia de la pureza y la santidad en las prácticas alimenticias, reflejando una mayor preocupación por la salud y la higiene, además de demarcar los límites de lo que se considera sagrado. Las restricciones alimenticias, como la prohibición del cerdo, son parte integral de la observancia religiosa judía, simbolizando la búsqueda por la pureza física y espiritual. Animales rumiantes, como vacas, ovejas, cabras y ciervos, poseen estómagos con varias cámaras que les permiten masticar el alimento, tragarlo, regurgitarlo y masticarlo de nuevo para una digestión eficiente. Este proceso, conocido como rumiación, está adaptado para extraer nutrientes de materiales vegetales fibrosos. En contraste, cerdos y humanos no rumian. Ambos tienen un sistema digestivo más simple, con un único estómago, y consumen el alimento en una única etapa, sin la necesidad de masticación secundaria después de la digestión parcial. Ahora vamos a comenzar. ¿Por qué los demonios pidieron a Jesús los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, conforme narrado en Mateo 4 versículos 1 a 11. Él sigue invadiendo y dominando dos de los principales bastiones de Satanás: la esfera del mundo espiritual al ejercer autoridad sobre los demonios en Mateo 8 versículos 28 a 34, y el dominio de la enfermedad y el pecado al curar a un paralítico en Mateo 9 versículos 1 a 8. Después de que la tormenta fuera milagrosamente calmada, Jesús y los discípulos continúan su viaje por el mar de Galilea. El próximo incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mención a los discípulos como en Mateo 8 versículos 28 a 34. Al llegar al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús encuentra a dos hombres poseídos por demonios provenientes de las tumbas. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Gritaron: ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido? A cierta distancia, una gran manada de cerdos estaba pastando. Los demonios rogaron a Jesús: Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Él les dijo: Vayan. Salieron, entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó barranco abajo hacia el lago y murió en las aguas. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluyendo sobre los hombres endemoniados. Entonces toda la ciudad fue al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le pidieron que se retirara de su región. Mateo dirige nuestra atención aún más hacia Jesús para responder a la pregunta exasperada: ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos, conforme a Levítico 11 versículo 7 y Deuteronomio 14 versículo 8, donde también se afirma que el cerdo es impuro porque, aunque tenga el casco hendido, no rumia. El término Gadarenos se refiere tanto al pueblo de Gadara, situado a cerca de 5 millas al sureste del mar de Galilea, como a la región alrededor, que probablemente incluía el pequeño pueblo de Gerasa, actual Kersa o Cursi, ubicado en la orilla oriental del mar de Galilea, y tradicionalmente considerado el lugar del exorcismo. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios provenientes de las tumbas se encuentran con él, como relatado en Marcos 5 versículos 1 a 20 y Lucas 8 versículos 26 a 39, que registran solo a un hombre endemoniado. En Marcos 5 versículos 1 a 20, ellos llegan a la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu impuro
Encuentra a Jesús saliendo de las tumbas. Este hombre vivía en las tumbas, y nadie podía someterlo ni siquiera con cadenas. Había sido frecuentemente encadenado por los pies y manos, pero rompía las cadenas y destrozaba las esposas. Nadie tenía fuerza suficiente para dominarlo. Noche y día entre las tumbas y en las montañas, gritaba y se autolesionaba con piedras. Viendo a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él gritando: «¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico por Dios que no me atormentes». Porque Jesús estaba ordenando al espíritu impuro salir del hombre. Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él respondió: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Y rogó insistentemente para que no los mandase salir de aquella región. Había una gran manada de cerdos pastando en la ladera, y los demonios pidieron a Jesús: «Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada de unos 2000 cerdos descendió la ladera a toda velocidad hacia el mar y se ahogó. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y en el campo. La gente fue a ver qué había pasado. Vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Aquellos que vieron todo contaron a los demás lo que había ocurrido con el hombre endemoniado y con los cerdos, y comenzaron a pedir a Jesús que se alejara de su región. Cuando Jesús subió al barco, el hombre que había estado poseído por los demonios rogó para quedarse con él. Pero Jesús no lo permitió, diciéndole: «Ve a casa a tu familia, y cuenta cuánto ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti». El hombre se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaron. Grandes multitudes de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región más allá del Jordán, seguían a Jesús. La situación era arriesgada, pues los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, como narrado en Mateo 4 versículos 3 a 6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad, como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado, conforme a Mateo 16 versículo 16, Mateo 14 versículo 33, Mateo 3 versículo 17 y Mateo 17 versículo 5. Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, pues saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de ese entendimiento, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús pero odiarlo es demoníaco. La pregunta que los demonios hacen a Jesús puede ser tanto dura como gentil, dependiendo del contexto. En Marcos 1 versículo 24, es presentada de manera odiosa y con miedo. El título Hijo de Dios probablemente debe ser entendido en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es aquel que llevará a cabo ese deber judicial en el tiempo determinado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando su actividad antes del tiempo definido, indica que la expulsión de demonios por Jesús era una señal de que el reino se estaba acercando. Estos demonios parecen estar bien conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. «¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?», gritan. «¿Has venido aquí para torturarnos antes de la hora?». Esto presagia la llegada del reino, así como la invasión y conquista de los bastiones de Satanás. A pesar del hecho de que la hora del juicio final espera el retorno de Jesús en gloria, como en Mateo 4 versículo 17 y Mateo 12 versículos 28 a 34, los demonios ruegan a Jesús que acepte su propuesta, lo cual él hace. Después de recibir permiso de Jesús, los demonios dejan a los hombres y entran en la manada de cerdos. Cuando los demonios entraron en la manada, los cerdos enloquecieron y se arrojaron de un precipicio al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno
llevó a la destrucción de sus huéspedes terrenales. Jesús no tenía razón para no aceptar su propuesta, ya que esto servía a sus objetivos. Primero, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. Segundo, los cerdos eran criaturas impuras según la tradición judía. Por lo tanto, un emblema adecuado y un refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar su propuesta no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban esencialmente haciendo el trabajo de Jesús por él. Más importante aún, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cediera a las peticiones de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a las demandas de Satanás. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús fueron diseñadas para llevarlo al pecado. Los demonios ruegan ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos, quienes consideraban a los cerdos y demonios de la misma orden. Jesús advirtió a sus discípulos no lanzar perlas a los cerdos, como en Mateo 7 versículo 6. Según Pedro, los falsos profetas son personas que revertirán a su naturaleza pagana, como en 2 Pedro 2 versículo 22. Sin embargo, como la orilla este del mar de Galilea es una zona gentil, estos no eran cerdos salvajes, sino cerdos siendo criados para el mercado. Sus propietarios quedarían devastados si perdieran esa enorme manada, que Marcos estima en unos 2000, en Marcos 5 versículo 13. La petición de los demonios para entrar en los cerdos tiene un propósito adicionalmente mortal. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios, y hacen todo a su alcance para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión del bastión de Satanás, como en Mateo 17 versículos 14 a 20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se retire, como en Mateo 8 versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, pues se esperaría que se alegraran con una victoria sobre los demonios de Satanás. Pero como afirma un comentarista, a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no destruye a los demonios. En cambio, deja que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo será corregido. El desenlace del exorcismo no es mencionado en Mateo, pero Marcos y Lucas observan que el hombre geraseno endemoniado rogó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús lo instruye a volver a casa y contar a su familia y amigos cuánto ha hecho Dios por él, como en Lucas 8 versículos 38 a 39 y Marcos 5 versículos 18 a 19. Al ver a los discípulos con Jesús, el ex endemoniado desea ser como ellos, pero Jesús lo envía de vuelta a su país natal para testificar. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo, este gentil, ahora seguidor de Jesús, sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la manada se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas de la área. Prefieren cerdos a personas y suinos al Salvador, como en Mateo 8 versículo 34. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acababa de expulsar demonios de 2 hombres y enviar los espíritus malignos a una manada de cerdos que se precipitó hacia un despeñadero y al mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo que sucedió a los individuos de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era el principal problema de ellos? Era la posible caída en la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se retirara. Desafortunadamente somos culpables del mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado, y no queremos pensar en Dios quitándolo, especialmente si eso significa la pérdida de placeres percibidos o ingresos. Pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su significado total. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que pronuncia la misión a los gentiles también.
muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son elegidos con base en la raza, sino de acuerdo con su respuesta a Jesús. La reflexión sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo quite, especialmente cuando eso implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente arraigada en las Escrituras. La Biblia aborda frecuentemente el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6 versículos 19 a 24, Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a dos señores, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los locales prefieren su economía basada en cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas frecuentemente eligen intereses mundanos en detrimento de lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12 versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse con el patrón de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe cristiana. El ministerio de Jesús, que se extiende a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículos 11 a 19 discute cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Esto refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en etnia o origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende barreras raciales y culturales. En Hechos de los Apóstoles, vemos el Evangelio extendiéndose más allá de las fronteras judías, alcanzando diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que lo lleva a entender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús está llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volverse hacia Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones subsiguientes destacan un principio clave del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reluctancia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Concluyendo, nuestra pregunta para el día: ¿cuál fue el momento en que sentiste la presencia de Dios por primera vez? Comenta abajo y suscríbete al canal. También, siéntete libre de ver otros videos del canal. Dios te bendiga.